Buenos días, mis hermanos. Dios les bendiga. ¿Cómo están? Bien. ¿Está alegre? ¿Gozoso? Yo escuchaba los cantos ahí, adoraba al Señor y me recordaba el texto que dice que en la casa de los justos hay cantos de júbilo y de salvación. ¿Qué le parece eso? Denle un aplauso al Señor. Y eso es grandioso, hermano, porque eso no es una repetición vana para nosotros. Es verdad que más allá de todo lo que nos acontece, tenemos el gozo del Señor. Ese gozo que produce Él en nuestros corazones y nos anima a esperarle, cantar eso que estábamos entonando, que Él resucitó. Esa es la noticia más alegre. No se puede concebir un cristiano que diga que Jesús resucitó y que, oye, eso no le conmueva, no lo levante. Es nuestra victoria. Él resucitó. Amén. Bueno, quiero reiterar la bienvenida a todos los hermanos, a las visitas, que pues estamos acá en el lugar que Dios preparó. Estamos 100% seguros de que en los planes soberanos estaba establecido que usted y yo estuviéramos aquí en esta mañana, adorándole, para escuchar su palabra, para ser edificados mutuamente. En nombre de la Junta Pastoral, mi consiervo, el pastor Hendrik, y este servidor, queremos reiterar la bienvenida. Yo quiero iniciar recordando un poco acerca de mi trabajo. Yo hace por lo menos unos 14 años colgué la filipina, el traje que usan los chefs de cocina, ¿verdad, hermano? Para servir a tiempo completo, dedicación exclusiva, y yo le digo tiempo repleto, porque servirle al Señor es así que se le sirve, con todo. Y bueno, yo recuerdo un trabajo que tuve en Puerto Ordaz, en Ciudad Guayana, un restaurante, se llamaba La Cuisine Express, era como un tipo de bistró francés, la comida de gourmet estaba ya servida, lista para que usted escogiera allí y la llevaba, o comía allí. Y ese fue un espacio, un ambiente donde, oye, aprendí muchísimo. Porque el tema de trabajar con el público te deja un gran aprendizaje. Y voy a citar de ese tiempo de trabajo allí 2 ejemplos. Quiero citar el ejemplo de una persona que era el dueño de un periódico, una persona muy adinerada y con un talante, allí usted sabe. Y el otro era un gerente de un banco, también muy reconocido. Pero el gerente del banco era una persona déspota y soberbia. O sea, cada vez que él llegaba ahí al restaurante, el ambiente se tornaba, o sea, que donde usted le veía la cara no le quería ver los pies, porque el tipo era soberbio, orgulloso, o sea, ese tipo de gente que llaman puente roto. Su mirada hacia los que estábamos allí siempre era como de desprecio, así como que, oye, nos miraba como que... Su mala actitud era más tenaz específicamente con una de las anfitrionas. Eran las muchachitas que servía allí, que yo la admiraba porque vivía en Barranca, o sea que hacía todo ese tránsito por aquel lado de Ciudad Guayana, pasaba el Caroní y todo ese para llegar, o sea que ya saldría de su casa a las 4 de la mañana, o sea. Y él parece que le tenía como algo en particular. Entonces las veces que iba esa muchacha o se le ponían los ojos aguados o lloraba porque le devolvía las cosas, eso no está bien, una mala actitud, ese tipo de cosas. Pero también había este señor que era el dueño de un periódico que llamaba la atención porque con toda su finura y con todo lo que él era, él llegaba siempre con una bolsita de ajidulce. A mí me da la impresión que eran los ajidulces esos margariteños, los que son bien gustosos, los amarillos. Y él decía, me hace un perico y me le coloca bastante ajidulce. Le gustaba el jamón confitado, lo pasaran allí y él se comía eso. Y yo por lo menos me preguntaba, ¿qué necesidad tiene este señor de hacer eso? Me preguntaba yo, era algo muy particular. Él comía, conversaba, saludaba a todos y todo eso, un buen ánimo. Y antes de irse iba a la cocina. Entonces no solo le daba la propina al mesonero que lo atendía, o al anfitrión que lo atendía, sino que inclusive los que estábamos en la cocina, él bien, directamente en el bolsillo le metían allí la propina a uno, y saludaba, y era muy agradable. Entonces era como opuesto, el gerente soberbio, déspota, y este dueño de periódico muy cercano, muy humilde, diría yo.
y hacia eso. Seguro que si yo le pregunto a usted en esta mañana de que pudiera contarme algún ejemplo de orgullo y de soberbia o de humildad que usted recuerde o haya visto o que le haya impactado, tal vez usted tiene cosas que contar. Pero hoy nosotros vamos a ver de la pluma del apóstol Pablo el máximo ejemplo de humildad, de sencillez, y que es el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a verlo allá en Filipenses capítulo 2. Vamos a leer los versículos del 1 al 5. No es toda la delimitación de ese pasaje, pero vamos a concentrarnos allí especialmente en esa porción de este párrafo en Filipenses capítulo 2, del 1 al 5. Entonces, si usted lo tiene, se pone de pie. Vamos a leerlo juntos. ¿Estamos allí? ¿Sí? Podemos leer juntos. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Vamos a repetir juntos el versículo 5, que se escuche. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse. Para entender el capítulo 2 de la carta a los Filipenses, debemos nosotros volver al capítulo 1, porque este capítulo, y que también es un párrafo, comienza con un por tanto. Entonces ya eso te obliga a que tienes que respetar lo que está en lo anterior y que para poder comprender tienes que revisar de qué se trata ese por tanto. ¿Qué es lo que va a decir en su argumento el apóstol Pablo cuando dice allí, por tanto? Al menos los versículos del 12 al 26 del capítulo 1, Pablo describe una situación, que era lo que estaba ocurriendo ahí en la iglesia en Filipo. Y habla de su situación particular. Él dice que él está encarcelado y pareciera que tiene una preocupación el apóstol Pablo en que los hermanos entiendan, los filipenses, que su encarcelación, lo malo que a él estaba pasando humanamente hablando, el hecho de estar encarcelado, era algo que Dios estaba permitiendo para bendición de muchos, ¿no? Él les asegura a los cristianos filipenses que más bien su encarcelación estaba sirviendo para la extensión del evangelio. Y esas son las preguntas que a veces nosotros nos hacemos o no comprendemos y decimos, oye, ¿cómo es que esto malo que me está pasando a mí redunda para bendición e inclusive para la extensión del reino de Dios? Bueno, Dios es así, hermano, porque a Dios no nos podemos nosotros meter en nuestros patrones. Él obra en sus planes soberanos. Entonces, él se encarga como de explicarle a los hermanos eso, que era para bien y que se había podido pues dar testimonio del evangelio aún a causa de su encarcelación. Yo creo que el apóstol Pablo estaba como cuidando cualquier posibilidad de que los filipenses interpretaran que el hecho de él estar encarcelado Dios lo había abandonado. Oye, qué de malo. Esa es la tendencia nuestra, cuando nos ocurren cosas malas o cosas adversas de, oye, Dios me abandonó, ¿qué pasó? Señor, hice algo malo. Esas son las interpretaciones de los que no conocen profundamente lo que la palabra de Dios enseña. Tendríamos que arrancar muchas páginas de la Biblia, comenzando por los padecimientos del siervo Job y muchos hombres y mujeres de Dios que han pasado situaciones difíciles en la Escritura. Habría que arrancarlas entonces. El apóstol Pablo, ahí en el capítulo 1, él describe el problema
dice en los versículos 15 y 16, y a algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y por contienda, mas a algunos también por buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. Ahí en el capítulo 1, él hace el planteamiento del problema. Parece que había un asunto allí como de envidia y de rivalidad. Era un problema que estaba afectando pues a la iglesia de Filipo. Pero más adelante, en los versículos 27 al 30, él, como todo texto argumentativo, no solo plantea el problema, sino que muestra cómo se puede resolver esto. O sea, no es solo que, mire, descubrimos que está este problema, sino cómo lo vamos a resolver. Y él hace como un tipo de rogativa, como un clamor a los cristianos de Filipo para que ellos lleven vidas dignas del Evangelio, hermano. Y esto aquí es medular, es importante que hay que le pongamos allí el clic a esto. Porque esto de dar evidencia de que hemos sido transformados por el Evangelio, se trata de vivir dignamente como conviene en el Evangelio. O sea, el hecho de que usted y yo vivamos como el Evangelio merita, eso habla de que ha habido una transformación. Hay un cambio, ¿no? Decía la hermana directora, no estamos perfectos. Ella decía, no hemos, o sea, todavía luchamos con cosas, batallamos. Pero cuando somos evaluados a la luz de la Escritura, hay un cambio, no es lo mismo. O sea, yo no soy igual que cuando no había recibido el Evangelio, no había recibido a Cristo. O sea, hay algo que está ocurriendo en mi vida que dice, oye, algo pasó. Entonces, de eso se trata cuando ahí en el versículo 27 del capítulo 1, o por lo menos en el pensamiento del 27 al 30, Pablo habla de vivir dignamente, o llevar vidas dignas del Evangelio. Entonces, eso es lo que nos va a hacer a nosotros mantenernos firmes, combatiendo por la fe y viviendo el Evangelio real, de verdad, hermano, porque no se puede jugar a ser cristiano evangélico. O sea, eso es algo que no tiene sentido. O sea, eso no se puede jugar. O somos o no somos. Jesús dijo, el que conmigo no es, el que no es conmigo, contra mí es. El que conmigo no recoge, desparrama. No hay términos medios. O somos o no somos. Con todos los inadecuados que nosotros podamos ser, con todos los que nos falta para que sigamos siendo procesados, toda la madurez que nos falta, pero vamos en el camino. Ahí estamos allí siendo procesados por el Señor. Este es el contexto, el preámbulo al pasaje que nos corresponde en esta mañana. De esto es lo que el apóstol Pablo viene hablando, lo que él está pensando. Y yo tengo un principio para compartir en esta mañana. La humildad, evidencia de una vida transformada por el Evangelio y un elemento vital para la comunión y la unidad. La humildad, evidencia de una vida transformada por el Evangelio y un elemento vital. ¿Qué es algo vital? Imprescindible, necesario, o sea, eso tiene que estar para la comunión y la unidad. Cuando usted entra en el capítulo 2, que es donde leímos nosotros, al menos hasta el versículo 5, y usted hace como un tipo de resumen, oye, ¿qué es lo que Pablo está queriendo decir acá? Y usted nota que hay como una ruta para vivir el camino de la humildad. O sea, si usted vio el flyer de la prédica de hoy, usted dice, ah, sí, pero ¿cómo se hace para vivir con humildad como la Biblia demanda? Como dice este texto que acabamos de leer. Bueno, el apóstol Pablo pareciera que te traza una ruta de cómo podemos nosotros transitar ese camino para vivir con humildad. Y comenzamos por el versículo 1. Él dice, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si hay algún refrigerio de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si hay algunas entrañas de misericordia, dice esta versión. La versión acá, Reina Valera, dice, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si hay algún afecto entrañable, si hay alguna misericordia. Entonces ya dijimos que esa palabra, por tanto, conecta el versículo 1, por eso me tomé el tiempo de hacer el preámbulo del contexto. Aquí hay que poner atención a la estructura literaria de este pasaje, hermano, porque cuando alguien empieza una declaración con la palabra sí, este es un sí condicional, eso te obliga también a ver el contexto para ver si lo que el escritor está describiendo
es una condición que está basada en hechos o no. Ese sí que está allí te dice, oye, vamos a revisar. Como que si alguien te dijera, si tú eres cristiano, si tú de verdad eres cristiano, si la gente dice, si eres evangélico, los evangélicos, ese sí te obliga a volver al contexto para ver qué es lo que quiere decir. El contexto de este versículo deja claro que Pablo está hablando de algo que es verdad. O sea, realmente el apóstol Pablo no tiene duda. Él está poniendo el condicional ahí, pero él está convencido. Él sabe de lo que él está hablando. Entonces, y él dice, más bien Pablo es como que está queriendo decir, sí hay consolación en Cristo, sí hay refrigerio de amor, sí hay comunión del Espíritu y sí hay entrañables misericordias. Yo creo que la mayor parte de los cristianos que han experimentado la conversión, el haber conocido verdaderamente a Cristo, al menos una de estas verdades que está planteando el apóstol Pablo, yo creo que va a afirmar o va a sentir que sí. Y es como que si el apóstol Pablo les está diciendo a los cristianos de Filipo, si hay alguna consolación en Cristo, yo me imagino a los hermanos de Filipo, sí, Pablo, claro que hay una consolación en Cristo. El apóstol Pablo, si algún refrigerio de amor, claro, Pablo, sí hay un refrigerio. Yo lo he experimentado. Ese refrigerio de amor, yo lo he experimentado. Imagínese usted diciendo eso. No hay duda, desde que conocimos a Cristo. Y así la comunión del Espíritu y las entrañables misericordias. Como que el apóstol Pablo esperando que ellos dijeran, sí, es cierto. Claro que hay consolación en Cristo, claro que hay consolación de amor, claro que hay comunión del Espíritu, claro, o sea, si no, no seríamos cristianos, no seríamos verdaderos creyentes. Si eso no estuviera, no seríamos verdaderos creyentes. Esto es parte de nuestra vida. Pablo como que está preparando el camino, por eso digo que hay una ruta para la exposición del versículo 2. Dice, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Entonces, por la oración que comenzamos allí con sí, cuando usted intenta hacer el análisis de la estructura, pareciera que sí hay alguna consolación, aunque no está escrito allí, usted automáticamente le coloca entonces. Ese condicional sí te obliga a decir entonces. Si tú eres cristiano, entonces. Si verdaderamente tú eres alguien que se convirtió, entonces hay un resultado de que usted realmente es un cristiano. Si A es verdad, entonces B sigue naturalmente. Si X es verdad, entonces Y sigue naturalmente. Pablo no usa la palabra entonces, no está allí. Pero la estructura de estos versículos nos da a entender de manera implícita que ahí hay un formato de sí y entonces. Sí y entonces. Si hay alguna consolación en Cristo, entonces cumplí mi gozo. Si hay algún refrigerio de amor, entonces cumplí mi gozo. Si hay alguna comunión del Espíritu, entonces cumplí mi gozo. Si hay entrañas de misericordia, entonces cumplí mi gozo. Por tanto, cumplí mi gozo. Es lo que Pablo está diciendo allí. Y dice allí, el versículo 2, que sintáis lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Parece que estas 4 cosas que el apóstol Pablo le dice a la iglesia de Filipo, era algo que ellos necesitaban tener claro para completar el gozo del apóstol Pablo. ¿Cuáles son esas 4 cosas que vemos allí en el versículo 2? Podemos verlo y decirlo, que sintáis lo mismo, tener el mismo amor, que sean unánimes y sientan una misma cosa. Están las 4 allí, ¿verdad? ¿Se ve? Sí. Ellos necesitaban, y por eso el apóstol Pablo se lo pone allí y se lo estructura. Tienen que pensar de la misma manera, tienen que tener el mismo amor, tienen que ser unánimes y tienen que ser de una mentalidad unida. Una manera de parafrasear lo que el apóstol Pablo está diciendo. Pablo le pide a los cristianos filipenses que estén completamente unidos en el cuerpo como lo que son, la iglesia del Señor. Que sintáis lo mismo.
¿qué está queriendo decir el apóstol Pablo con sentir lo mismo? Que es que no vamos a tener criterio, o sea, vamos a repetir todo. No se trata de eso. Sentir lo mismo tiene que ver con un pensamiento enfocado, en estar preocupado en pensar la misma cosa, amarrado al propósito por lo cual existe la iglesia. Pues nosotros podemos tener diferencias. No somos figuritas repetidas en un sentido, pero en cuanto al propósito, nosotros tenemos un mismo pensamiento. Y eso debe privar, hermano. O sea, eso es algo que nos ayuda a nosotros, pues eso nos hace como que cerrar fila cuando uno dice, no, pero oye, como iglesia del Señor, este es nuestro propósito. Teniendo el mismo amor. Esta palabra amor aquí que en el Nuevo Testamento el amor se dice de diversas maneras, el amor fileo, que es el de hermano, el amor eros del matrimonio, pero este amor que habla acá es el amor ágape, que tiene que ver con el amor de Dios y es característico. Es un amor que es más de hacer que de sentir. Es un amor de decisión, que necesariamente no requiere que nosotros aprobemos las acciones de otro. Eso tiene que ver con un amor incondicional. No tiene que ver con que si disfruto o no disfruto la compañía del otro, pero que ese amor me obliga a actuar por el bien de la otra persona. Por eso es el amor ágape el que se parece más al amor de Dios. Porque nosotros no merecíamos que el Señor nos amara, ni aún después de salvo merecemos que el Señor nos ame. Yo siempre digo eso en mis oraciones, cuando doy gracias por la comida, digo, Señor, gracias por tanto amor que no lo merecemos. No lo merezco. Pero el Señor tuvo amor ágape hacia nosotros, aunque no lo merecíamos. Entonces, este es el amor que está poniendo aquí el apóstol Pablo hacia mi relación o hacia nuestra relación con los demás, con los hermanos. Que nosotros mostremos ese amor de una manera práctica, más que de palabras, más que de cosas bonitas. No, más que eso. Una persona ágape, por ejemplo, hará todo lo posible para experimentar lo que implica tener compasión. Por ejemplo, alimentar al hambriento, dar de beber al sediento, darle la bienvenida a un extraño, vestir al desnudo. Recordemos allá Mateo 25, 31, 46. Por cuanto hiciste esto a alguno de mis pequeñitos, a mí me lo hiciste. Es Cristo, ¿eh? Entonces la persona ágape tiene poco o nada que ganar cuando ayuda a otras personas. Entonces ese impulso del amor ágape está enfocado más en el otro que en mí mismo o que en sí mismo. No es un asunto nada más de recibir o de querer recibir, sino de dar. Lo tercero es unánime, o lo otro es unánime. Está allí en la parte B3 del versículo 2. Esa palabra unánime es allí, que tiene que ver con unanimidad, en sí tiene como una carga que tiene que ver como aliento de vida, alma. El apóstol Pablo le está diciendo a los hermanos de Filipo que vivan unidos, tan unidos, de manera que puedan compartir vida como el alma del uno con el otro. O sea, esa relación es una relación de unanimidad, de alma, de algo que, oye, tú no lo puedes romper así como así. Sintiendo una misma cosa, enfocarse, aquí vuelve otra vez el tema de mirar una meta, un propósito. Quiere que se enfoquen en amarse, en servirse los unos a los otros. El ejemplo de Cristo que dijo, yo no he venido para ser servido, sino para servir. Jesús mismo lo dijo, hermano. O sea, por eso es el máximo ejemplo. Y eso es bueno porque eso nos hace a nosotros ponernos en perspectiva y como decir, oye, pero si Cristo lo hizo, ¿quién soy yo? Si Cristo dio el paso, el ejemplo, ¿quién soy yo para negarme a hacerlo? Y luego dice, nada hagáis por contienda, porque la persona que hace las cosas por contender, no solo que es egoísta, sino que seguramente no tiene ninguna preocupación por lo que tal vez va a lastimar al otro o aún para lograr su meta. Cuando alguien es contencioso, hermano, ay Dios mío. Yo creo que los contenciosos son un poquito amigos de los conflictivos.
Hay que ver, siempre cuando hay ese tipo de conducta, hay que ver, porque detrás ahí hay un problema, hermano. Esa conflictividad, esa contención es solamente lo que llaman por ahí la punta del iceberg. Hay que ver qué hay debajo. Y esto es la medicina que nosotros necesitamos. Este texto es la medicina que nosotros necesitamos para poder subyugar y someter ese carácter nuestro y verdaderamente ser como Cristo. Mire, la persona contenciosa no dudaría en llevarse a alguien por delante a fin de ganar o imponer su postura. Por ejemplo, su preocupación es, yo voy a ganar, yo tengo mi razón, tengo mi postura y la voy a imponer. Esto no es bueno, porque eso describe una fealdad de espíritu que simplemente lo que produce es conflicto y daño. ¿Cómo nosotros evitamos tener una conducta contenciosa? Bueno, hermano, enfocando a Cristo, mirando a Cristo, hermano. Cada vez que nosotros miramos a Cristo, eso nos ayuda a nosotros a bajar, a ecualizarnos. Eso es lo que nos hace a nosotros. Eso nos va a ayudar a nosotros a evitar esas conductas contenciosas. Lo otro es que él amarra eso de hacer cosas por contender con la vanagloria o por vanagloria. La palabra vanagloria se trata de algo vano o vacío que finalmente es algo que está desprovisto de verdad. Es como que usted dijera, oye, fulano está inflado. Eso es un peligro, porque cuando usted se infla, ¿qué es lo que va a ocurrir? Bueno, Dios puede venir con una pullita, o Dios puede permitir que el mismo diablo que está ahí presto a que nosotros, y pum, viene, y esa pullita, explota ahí. Está inflado, está lleno de aire. Pero se trata de la persona que hace todo por vanagloria y no para la gloria de Dios. Y eso fue lo que Jesús dijo por allá cuando se refirió a los fariseos. Él dijo que ellos eran como sepulcros blanqueados, que de fuera la verdad se veían hermosos, blanquitos, pero por dentro estaban llenos de huesos, de muerte y de toda suciedad. La vanagloria tiene que ver mucho con eso, con una apariencia, con una cosa. Llenos de vanagloria. Eso no, lo que nosotros hacemos no es para vanagloria, es para darle la gloria a Dios. Y algo que nosotros tenemos que cuidarnos, hermano. Cada vez que nosotros vayamos a hacer algo, debemos preguntarnos, ¿en qué glorifica esto a Dios? ¿Esto glorifica a Dios? ¿Esto realmente levanta el nombre de Dios? O sea, en eso que yo me enfrasco y esa postura que yo tomo, finalmente glorifica a Dios. Ajá, gané. Pero ¿cuáles fueron los resultados de ese gané, entre comillas? Hizo más daño que bien. ¿Qué produjo? Todo lo que hagamos debe ser para la gloria de Dios. Que no solo de la gloria de Dios, sino que edifique a la iglesia, a su pueblo, a quienes se relacionan con nosotros. Y aquí viene la guinda del helado, que es que el apóstol Pablo cierra estos consejos y dice, antes bien, ¿con qué? Antes bien, con humildad. Pablo le pide a los cristianos de Filipo, a los filipenses, que adopten una opinión humilde de sí mismos. Es que el problema no está afuera, el problema está dentro, hermano. Nosotros somos los que tenemos el problema. Hay que mirar adentro. Nuestra tendencia siempre es mirar afuera. Cuando hay un asunto, uno siempre, oye, pero hay un culpable, pero nunca miramos hacia adentro. O sea, hubo un asunto, pero ¿cuál es mi cuota de responsabilidad en ese asunto? Digamos, hermano, que a lo mejor el 100% no es mío, pero yo debo tener una cuota allí. ¿Qué pasó? Nos estamos relacionando. Antes bien con humildad. Él le dice a los filipenses que adopten una opinión humilde de sí mismos, que acepten de su propia voluntad un puesto más bajo. Si nosotros lo hacemos midiéndonos con el estándar de Cristo, hermanos, nuestra conducta, nuestros logros, lo que nosotros querramos poner por delante, se queda corto delante del Señor. Porque Cristo es el estándar. Él es el estándar. Entonces, hay un llamado del apóstol Pablo a la humildad. Y esto, hermano, es bueno que lo hablemos, porque en este tiempo, justamente, este es un consejo que va contracorriente. Eso va en contra de lo que usted oye hoy en día. Lamentablemente, muchos
de esta cosmovisión ha permeado a la iglesia evangélica, a la iglesia del Señor. ¿Por qué? Porque esa conducta busca es llenar nuestro ego. El problema está allí, en nuestro ego. Yo lo llamaría que esto es humanismo puro. Y el humanismo simplemente es que el hombre cree que él es Dios. No necesito a Dios. Eso es el problema del humanismo, lo que los estudiosos llaman el humanismo secular. Y lamentablemente ese es un tipo de endiosamiento. Cada vez que nosotros tenemos una conducta humanista, no teocéntrica, eso es un endiosamiento. Estamos poniéndonos nosotros por encima de Dios. Lo más triste, mis hermanos, es que nosotros muchas veces terminamos super espiritualizando algunas verdades de la palabra. Pero muchas de estas acciones están llenas de lo que alguien llamó la sutileza del orgullo. Usted y yo podemos decir, no, pero es que yo no soy orgulloso. Ay, hermano. Todos tenemos problemas con eso. Todos. Todos tenemos. Y sobre todo, ese maquillaje que yo estoy llamando aquí, la sutileza del orgullo. ¿Cuáles son esas sutilezas del orgullo que pueden estar obrando en mi vida, que yo no las veo y las super espiritualizo? Las maquillo. Cuidado. Ejemplo, yo he escuchado gente que dice, pero es que yo soy hijo del Rey de Reyes. ¿Eso es una verdad? Sí, no, o no. ¿Usted es hijo del Rey de Reyes o no? Esa es una verdad, nosotros somos hijos del Rey de Reyes. Pero imagínense que le coloca lo siguiente, es que yo soy hijo del Rey de Reyes, ¿y por qué yo tal cosa? Porque yo soy hijo del Rey de Reyes. Sí, hermano, tú eres hijo del Rey de Reyes, pero no puedes tener esa conducta de soberbia, de orgullo, de querer imponer tu criterio, de llevarte a la gente por delante. No, si eres hijo del Rey de Reyes, pero justamente el Rey de Reyes ni siquiera se comporta así. Entonces no eres hijo del Rey de Reyes si te comportas así. Con esa conducta de orgullo, de soberbia. Hermano, este orgullo es un tipo, o queremos decir con esto, que tiene que ver con arrogancia, con alguien engreído. Eso es un valor de este mundo, hermano. Eso es un valor de este mundo. El llamado de Pablo a la humildad va contracorriente a lo que este mundo dice. ¿Qué te dice este mundo? ¿Qué dice el mundo para llenar el ego de la gente? Tú puedes. Tú te lo mereces. Naciste para vencer. Eso está bueno porque en verdad somos más que vencedores, pero cuando le añadimos otras cosas que no, ahí mezclamos. Yo lo llamo que eso es como el vaso de leche con la gota de gasolina. Es tóxico. Tú todo lo puedes. Hermano, cuando Pablo nos pide aquí ser humilde, nos pide imitar a Cristo. Es lo que está diciendo Pablo. En términos simples, cuando él dice sean humildes, él está diciendo, oye, sean como Cristo. Busquen parecerse a Cristo. Ahí están, lo tienen, él es el modelo. Imiten a Cristo. Cristo tenía todas las razones para aferrarse, dice ese mismo pasaje más adelante, pero no se aferró a eso. Él siguió el camino de la humildad, que es el camino del propósito de Dios. La humildad es el camino del propósito de Dios, hermano. Entonces él te dice cómo lo puedes hacer. Dice, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Y la verdadera fuerza detrás de este versículo, usted lo ve más adelante, cuando sigue leyendo los versículos 5, 6, 7, 8, pone la manera como Cristo mostró ese carácter de ser humilde. Y es que debemos imitar a Cristo, que a pesar de ser en forma de Dios, estuvo dispuesto a vaciarse a sí mismo, a venir a esta tierra para traer salvación a personas como tú y como yo. Él sí dejó su trono celestial para venir y hacerse como uno de nosotros. Se humilló. A mí me gusta cuando dice que él a sí mismo se humilló. Nosotros generalmente nos duele o nos quejamos cuando nos humillan.
Pero es que a Cristo no lo humillaron. Él a sí mismo se humilló. Y eso debería enseñarnos a nosotros, hermano. Esta doctrina la llaman la autohumillación. Él mismo, o la humillación de Cristo. No merecíamos, pero Cristo se puso por nosotros. Y aún en su condición de Rey de Reyes, Señor de Señores, Él decidió dejar su trono celestial y venir y morir allí en esa cruz, entregarse por nosotros, por toda la humanidad. Entonces, Pablo lo que nos está pidiendo aquí es obedecer la voluntad de Dios en nuestras relaciones con todos, hermanos, con nuestros hermanos, con nuestros vecinos, con nuestra familia. Imagínense usted cómo sería el mundo si se tomara este consejo que el apóstol Pablo está dando. Y dice, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual por lo de los otros. Y eso nos lleva a reflexionar otra vez. No lo merecíamos, pero Cristo nos puso a nosotros y aún por encima de nuestra condición pecaminosa tomó nuestro lugar y pensó en nuestra salvación, nuestro bienestar. Pablo está diciendo, oye, no piensen nada más en el bien de ustedes, piensen en el bien de los demás. No piensen nada más en el bien de ustedes. Eso es difícil, hermano, ¿oyeron? Eso es difícil. Porque solamente con la ayuda del bendito Espíritu Santo y con un carácter cristiano, nosotros podemos tomar esta actitud de Cristo. Cuando nosotros vemos esa virtud, cuando se nos ilumina esta virtud, nuestro corazón se alegra y sabemos que es cuando más nos parecemos a Cristo. Eso es como alguien con una vocación, un bombero, un médico, alguien que es capaz hasta de arriesgar su vida para entrar, por ejemplo, como el bombero a un edificio en llamas y rescatar a un niño. Uno se pregunta, oye, qué loable cuando muere un bombero, un médico, alguien así, uno lo lamenta porque uno dice, es alguien que puede ayudar a preservar la vida de muchos por la vocación que tiene. Tal vez un misionero, alguien que podía haberse quedado en su país, en su zona de confort, pero en vez de eso respondió al llamado a servir a lo mejor en un lugar, unas condiciones que bueno, ni se imaginaba. Dice en el versículo 5, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Ese versículo conecta, el versículo 5 conecta los versículos del 1 al 4 y conecta los versículos del 6 al 8. Lo que pensamos nosotros con lo que pensaba Cristo, y eso tiene que ver con comprensión, tiene que ver con nuestras actitudes, tiene que ver con nuestra manera de pensar, con la esencia de lo que verdaderamente somos. Pablo, en los versículos del 1 al 4, nos está dirigiendo hasta llevarnos a un punto en que nos llama a imitar a Jesucristo. Jesucristo se propuso servir a los que no se lo merecían. Él se propuso servir a los que no se lo merecían. Hermano, sin adoptar la actitud de Cristo, nunca cumpliríamos lo que Cristo quiere para nosotros. Si no adoptamos la actitud de Cristo, difícilmente vamos a cumplir con lo que Jesús requiere de nosotros. Y estar unidos en pensamiento, en amor, en voluntad, revocar la ley del interés propio, así se llama el concepto, lo estuve investigando. Cuando tú harás para los tuyos, en el refranero popular, yo que soy refranero, dice que cada caribe jala para su fogón, para su sardina. Es una actitud del ser humano. Es una actitud del ser humano. En lo mío, bueno, los demás que se resuelvan. Siempre la gente va por lo suyo propio. Pero Cristo hizo por nosotros, sigue haciendo por nosotros. Nos ha dado un ejemplo visible de lo que es una vida de amor, de humildad, de servicio. Nos ha enseñado lo que pasa cuando alguien deja a un lado sus propios intereses para hacer algo por los demás. Él es una muestra, Él es un ejemplo de excelencia. Ahí otra vez cito el pensamiento de la hermana Lenae. Nunca lo haremos perfectamente, hermano, al menos mientras estemos en este mundo. Pero con la ayuda de Dios nosotros podemos mejorar este aspecto, hermano. Nuestro carácter, porque esto habla de carácter. Un carácter cristiano. Tener una vida más congruente con la vida de Cristo. Cuando nosotros transitamos
el camino de la humildad, estamos teniendo una vida más congruente, más coherente con la vida de Cristo. Porque ahí es cuando nuestras actitudes concuerdan con las de Cristo, hermano. Y por eso digo que es un asunto de cosmovisión, hay que revisarnos, hermano. ¿Qué es lo que nosotros decimos? ¿Qué es lo que cantamos? Mucho del cancionero worship moderno de las iglesias está lleno de orgullo, de soberbia. Y muchas veces nosotros consumimos eso. Usted ve aún los estados de los cristianos, esos estados están llenos de orgullo y de humanismo. Entonces es tóxico esto. Tenemos que revisar bien qué es lo que estamos consumiendo. Tener cuidado porque eso es alimento para el ego. Vamos alimentando el ego. Hay que tener cuidado con eso, hermano. Finalmente, mis hermanos, Cristo es nuestro modelo por excelencia de humildad. Eso nos queda claro. Cuando leemos pasajes como este, Él es nuestro ejemplo máximo de humildad. A Él es quien nosotros debemos imitar fielmente. Podemos hacerlo teniendo el sentir que tuvo Cristo, teniendo su mente y teniendo su actitud. Y esa es una pregunta obligada en esta mañana. Que usted allí pueda hacerse esa pregunta, una pregunta retórica. Ahí, con Él, en la intimidad, porque Él conoce nuestra mente, nuestro corazón. ¿Será que estoy teniendo la mente de Cristo? ¿Teniendo la actitud de Cristo? Hermano, tener la mente de Cristo, tener la actitud de Cristo, es caminar el camino, el tránsito, la ruta de la humildad. Eso tiene que ver, por lo que estudiamos acá, con cómo nosotros ponderamos el interés por los demás. Si estamos dispuestos a humillarnos, no que nos humillen, sino a humillarnos. Así mismo se humilló. Incluso sacrificarnos nosotros mismos si es en el mejor interés de los demás. No, nada de esto que yo estoy diciendo gusta, hermano. Nada de esto que yo estoy diciendo eso no. Tal es la mente de Cristo, una mente de humildad y de servicio a los demás, y ese mensaje está claro. Como hijos de Dios que hemos sido transformados por el poder del Evangelio, estamos llamados a vivir en humildad al estilo de Cristo. Como hijos de Dios que han sido o hemos sido transformados por el poder del Evangelio, estamos llamados a vivir en humildad al estilo de Cristo. Y aquí sí funciona esa frase que usted me escucha siempre. Que Dios nos ayude, mis hermanos. Que Dios nos ayude. Póngase de pie, por favor. La humildad debe ser una evidencia de la transformación y un estilo de vida en los creyentes, en sus relaciones con los demás, viendo a Cristo como el modelo y máximo ejemplo. La humildad debe ser una evidencia de la transformación y un estilo de vida en los creyentes en sus relaciones con los demás, viendo a Cristo, siempre viendo a Cristo como el modelo y el máximo ejemplo. Hermanos, si nos cuesta vivir así, miremos a Cristo. Cuando usted mira a Cristo, al decir mirar a Cristo es, mire la obra, la vida, ministerio, muerte y resurrección de Cristo, la obra de Cristo. Cuando nosotros miramos allí, hermanos, eso para mí es como lo que nos hace a nosotros despresurizarnos. Cualquier ego, cualquier cosa que intenta hacernos subir, cualquier postura, reclamo, nos deja allí. Nos vacía, hermano. Eso nos hace. Que Dios nos ayude, mis hermanos, a comprender por qué la humildad es una evidencia de la transformación en un creyente en su relación con los demás. Y que nosotros podamos meditar, no hoy solamente, sino siempre, en el modelo de Cristo como el máximo ejemplo de humildad. Que sea Él el referente que nosotros tengamos. Inclina su rostro allí y ore a Dios. Ore allí para que lo ayude de manera personal, pero que también nos ayude a todos de manera corporativa, como iglesia, en este propósito de vivir en humildad al estilo de Cristo. Pídale al Señor allí.
Y el Señor, ayúdame, pero también ayuda a la iglesia. Ayúdanos que como iglesia del Señor podamos despojarnos del orgullo, despojarnos de la soberbia, de cualquier tipo de sutileza del orgullo, Señor, de siempre buscar mi propio interés. Guárdame, ayúdame, perdóname, lávame con tu sangre preciosa. Hable con Dios allí. Póngase a cuentas con Dios. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias por tu bendita palabra. Tu palabra es viva, es eficaz, Señor. Delante de ella nosotros quedamos expuestos. Tu palabra, yo creo que es el mejor estudio, la mejor radiografía. Es todo, porque dice tu palabra misma que, ahí en la carta de los Hebreos, que cuando ella penetra, lo hace hasta lo profundo, hasta los tuétanos de los huesos, hasta partir el alma y discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Nosotros, Señor, te pedimos en esta mañana que nos perdones, Padre bueno. Perdónanos, porque reconocemos que en muchas de nuestras actitudes ha habido soberbia, orgullo. Algunas veces no abiertamente, Señor, sino solapado, de manera sutil. A veces lo hemos querido super espiritualizar, pero finalmente eso no te agrada, te ofende, porque ese no es el ejemplo que tú nos diste a nosotros. Perdónanos y lávanos con tu sangre preciosa. Ayúdanos a dar evidencias de que nuestra vida ha sido impactada por el poder del Evangelio, con nuestro carácter, Señor, que sea un carácter como tú, Señor. Tú dijiste, aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Ayúdanos, Padre bueno, a que esto sea para nosotros como un elemento vital para la comunión y la unidad. Porque nosotros reconocemos que como somos tu iglesia, sí hay consolación en Cristo, sí hay refrigerio de amor, sí hay comuniones del Espíritu y sí hay entrañables misericordias, Señor. Gracias, porque nosotros podemos afirmar que sí, que lo hemos vivido, lo hemos experimentado. Pero en esta mañana necesitamos que nos ayude, Señor, a ser humildes, porque eso nos va a ayudar a sentir lo mismo, a tener el mismo amor, a ser unánime y a sentir una misma cosa. Guárdanos de ser contenciosos, conflictivos, Señor. No queremos ser eso. Que si tenemos algo que decir, que exponer, lo hagamos con el mayor respeto, con el mayor carácter cristiano, Señor. Porque ante todo somos cristianos, somos hijos tuyos y debemos hacerlo con la mejor actitud cristiana, Señor. Guárdanos de no hacer nada ni por contienda ni por vanagloria, sino con humildad. Ayúdanos a tomar esa postura, Señor, de estimar a los demás como superiores a nosotros mismos. Ayúdanos a no mirar lo nuestro, lo propio, sino lo de los otros, para parecernos a ti, Señor. Porque al final no se trata si se merece o no se merece, porque si a las pruebas nos remitimos, nosotros no merecíamos nada. Y tú lo diste todo por nosotros. Tu vida, todo. Muchas gracias, Señor. Nos encomendamos a ti, Señor, a tu gracia y a tu bendita palabra, que es la que tiene el poder para solidificar. Ayúdanos en el nombre poderoso de Jesús, dándote las gracias, Señor. Amén y amén. Dios le bendiga a mi hermano. Denle un aplauso al